No, déjamelo por las dudas. Sí, sí. Ahí, sí. Ufa. No, acá no. Tendrías que poder proyectar Sí, poder directamente. proyectar puedo sin ningún problema. Sí. Sí, Las despreocúpate otras entonces. funciones. Cualquier cosa te llamo. A ver. Sí, no hay forma. Estoy probando, pero no. No. Listo. Me avisás. O si vos estás Bueno, hablando, que me dale, avise te Diego. aviso. Si no, que me avise Diego, avisale. Si vos estás presentando algo, ponele para que no salga de la pantalla, decirle a Diego y chao. Dale, Avisame a listo. Diego, cualquiera de los dos. Bueno, Sí. ¿Cuánto tiempo estimás, Damián, para la ya presentación? empezamos. No, pero para tener idea. Pero, a Una ver, hora. esto hablarlo Sí, así, ponele, con dame los una hora y chicos media. adelante, no, tranquilamente, hora y media, Bueno, tranquilamente. está bien, eso, gracias. Chao. Bueno, muchachos, vamos a arrancar como comentó José recién. Nos estamos saliendo un poco de lo que venía programado, pero bueno, vamos a ir cambiando un poco para ir adelantando otros temas como corte, por ejemplo. Lo que vamos a ver por lo pronto de cortes va a ser al principio corte láser, que es lo que vamos a ver ahora, corte por láser, y después oxicorte, digamos, son los más, de todos los métodos de corte que vemos, son los más importantes. Después vamos a ver por una cuestión de tiempo si podemos dar algún otro método más. Pero como introducción, ¿alguno está familiarizado con el tema corte de placas? Sobre todo de láser, que es lo que vamos a hablar ahora. Si están familiarizados con el fenómeno láser, si saben cuál es el principio de funcionamiento, si alguna vez tuvieron relación con ese tipo de tecnología. No, para nada. Como mucho ver las chapas. Bien, bien. ¿Nadie más? No, yo una vez corté en el colegio, pero no sé qué era, digamos. Pero sí, corté con algo así. Láser. Sí. Creo que era algo láser. Bien. Este, Bueno, pero perfecto. Ahora, corté una vez igual, no. bien, ahora vamos a ver cuáles son los principios del corte, qué materiales podemos cortar, cuáles son las características del corte, ventajas, desventajas, distintos tipos de corte láser. Y les hago una pregunta más, porque esto nosotros lo venimos viendo hace unos años ya, y creo que hace unos años venimos dando una pequeña introducción que no va digamos, al grano, digamos, no va a lo que nosotros necesitamos ni que le vamos a preguntar, pero sí nos parece fundamental que ustedes tengan una idea muy básica, muy de desbaste, digamos, de cuál es el principio de funcionamiento de un láser, porque al menos mi experiencia, ahora sí voy a hablar por mí, no lo he visto nunca, ¿sí? O sea, al menos en ninguna materia, ¿sí? No sé ustedes, ¿alguna vez en alguna materia ven cómo funciona un láser? Porque el láser se utiliza un montón, lo usamos, incluso yo recuerdo haberlo usado en el laboratorio de física 2, en metrología, es un tema recurrente, pero nunca se explicó cómo es que funciona un láser, cuál es el principio de funcionamiento. ¿Alguno lo conoce? ¿Lo ven hoy en día en alguna materia? ¿Lo vieron? Eso se los pregunto como para que nosotros vayamos sabiendo, ¿no? Yo No, solo que lo yo recuerdo, recuerdo no. de esta misma materia, desde el 2019. Pero no. Cómo el funcionamiento, cómo se genera, no. Creo que no lo he visto en ninguna otra materia. No, yo tampoco. Yo lo único que estuve viendo, pero para proyecto final, investigando para lo que estamos haciendo con mi grupo, pero más que nada características, algún potencia para determinados espesores y no mucho más. Claro, pero el principio de funcionamiento no. O sea, ¿qué Claro, no. significa láser? No. O sea, ¿qué Claro. es el láser? No sabes. No. Bien. ¿Y vos, Rodrigo, vos cursaste con nosotros?
Sí, así es. En el 2019 me dijiste, ya dábamos en ese momento, te pregunto porque no recuerdo. Sí, lo vimos. Luz amplificada. Y no me acuerdo Exacto, todo, pero exacto. sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso. Ya en su momento me habrás escuchado decirlo. Vamos a hacer una breve descripción, como dije hace un ratito, muy burda, muy grosera, digamos, muy por arriba, súper simplificado, de cuál es el principio de funcionamiento del láser. Seguramente algún físico o algún entendido en la materia va a tener ganas de agredirme a golpes de puño, ¿no? Después de estas explicaciones. Pero bueno, nos parece que está bueno que tengan una somera idea de cuál es el fenómeno láser, ¿no? Nosotros, digamos, como mecánicos lo usamos todo el tiempo y la verdad es que nunca nos explicaron cómo funciona. Entonces la idea de esta introducción es tomarnos algunos minutos como para ver cuál es el principio de funcionamiento. Siempre tengan en cuenta que es, como les dije, ¿no? Una explicación muy somera, muy por arriba, súper simplificada. Imagínense que es muchísimo más complejo todo esto, ¿no? O sea, pero más o menos nos va a dar una buena idea de cuál es el principio de funcionamiento del láser. Un segundito que ya les comparto la pantalla. Me avisan cuando la están viendo. Ahí ¿Sí? arrancó. Ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, para vos, Rodrigo, va a ser medio repetitivo, pero bueno, el resto por ahí les resulta informativo o incluso interesante, les podría decir. Está bien recordado, no me acuerdo todo, así que viene. Bien, vamos a ver básicamente el láser. ¿Qué es el láser? Sabemos que es luz, pero bueno, ¿qué significa láser? Y su principio de funcionamiento. Básicamente el láser es, digamos, las iniciales de un nombre muchísimo más largo, ¿sí? Lo que están viendo ahí es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, por las siglas en inglés. ¿Qué significa esto? Es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, ¿sí? O sea, hasta ahora lo único que sabemos que es luz, ¿sí? Y vamos a ver cómo es el fenómeno, cómo formamos la palabra láser, ¿no? Viendo punto a punto, palabra por palabra, qué significa este acrónimo. Primero unos conceptos muy básicos. Vamos a hablar del ancho de banda o la longitud de onda, ¿sí? La luz es una radiación electromagnética como todas, ¿no? Viene, digamos, tiene un ancho de banda bastante importante. Ahora bien, luz como tal, luz como visible, vamos a ver que está alrededor de los 500 nanómetros, ¿sí? Fíjense en el gráfico de abajo, lo que es la luz visible, que para nosotros le podríamos llamar luz blanca. Dentro de esa luz blanca vamos a ver todos los colores, digamos, toda la longitud de onda perteneciente a todos los colores, ¿no? Desde el violeta hasta el rojo. Por abajo del violeta, por arriba del rojo, en cuanto a longitud de onda, ya el ojo humano no lo puede percibir, ¿sí? Por sobre el rojo están los rayos infrarrojos, por debajo de la violeta están luz ultravioleta, que son ambas radiaciones electromagnéticas, podemos decir luz no visible, ¿sí? Y fíjense, ¿no? O sea, cómo es la intensidad respecto de la longitud de onda. Fíjense que, por ejemplo, un resaltador amarillo-verde, ¿por qué nosotros lo vemos con más intensidad? Obviamente por una cuestión de sensibilidad. Fíjense la intensidad de la luz, de una luz blanca, por ejemplo, de la gama de la luz visible, los verdes y los amarillos siempre son los que brillan entre comillas, digamos que tienen mayor nivel energético, ¿no? Digamos, más intensidad en cuanto a la luz, y nuestros ojos son más sensibles. Justamente cuando nosotros queremos advertir algo o resaltar algo, lo hacemos con los tonos verdes o amarillos. Tenemos el caso de una lámpara incandescente, ¿sí? Una lamparita común y corriente con un filamento de tungsteno incandescente, que va a tener obviamente todas las longitudes de onda, dentro de las cuales solo una pequeña parte va a ser visible, ¿sí? Vamos a tener, fíjense que dentro de la gama, esperen que voy a buscar, allá.
ahí está, para escribir. La gama de la luz visible va a ir desde acá hasta acá, aproximadamente de los 300 o 400 nanómetros hasta los 750, 800. Más o menos ese va a ser la gama, o sea, el ancho de banda que nuestro ojo va a poder percibir. Fíjense que la lámpara incandescente, que es esta curva que nosotros tenemos acá punteada, esta lámpara, ¿sí? Tiene longitudes de onda que van desde las más bajas, ¿sí? Con muy poca intensidad, hasta incluso las que están por arriba de las 2500 nanómetros, ya radiaciones electromagnéticas de longitud de onda bastante grande. Ahora bien, lo que nosotros podemos aprovechar de esa lámpara es solamente este cachito, como luz, ¿no? Después el resto lo hemos manifestado de otras maneras. Fíjense que la lámpara incandescente, por ejemplo, tiene su pico energético máximo, digamos, la intensidad de la luz está por arriba del rojo, o sea que estamos hablando de que tiene radiaciones infrarrojas muy importantes. Por eso, de ahí su, digamos, su bajo rendimiento en cuanto a energía lumínica, ¿no? Los LED, por ejemplo, tendrán este sector bastante más bajo, y así sucesivamente. Bien, como les dije, una lámpara, o sea, la luz visible tiene un pequeño ancho de banda, que es este. Una lámpara incandescente, por ejemplo, tiene casi toda la gama de radiaciones electromagnéticas. El ojo solamente puede percibir como tal, como luz, lo que esté dentro de la sensibilidad del ojo humano. Bueno, el láser se lo considera monocromático. Monocromático no solamente significa que tiene un solo color, sino que tiene una longitud de onda muy reducida, ¿sí? Muy chiquitita. El láser ideal sería que tenga una sola longitud de onda, o sea, que esa radiación que emite, eso que sale del láser, tenga una sola longitud de onda. Cosa que es muy difícil de obtener y ahora vamos a ver por qué. Pero de todas maneras, el ancho de banda de un láser es muy chiquito, ¿sí? Tiene prácticamente una longitud de onda pura, ¿sí? Eso como característica fundamental del láser, ¿sí? Para que tengan una idea. Puede ser visible, digamos, si esa banda que es casi monocromático está dentro, ¿sí?, del espectro visible, será un láser que podemos ver a simple vista, como un láser rojo, verde, azul, amarillo, ¿sí? Y si no, va también a ser un láser, pero no va a ser visible, ¿sí? Por ejemplo, como en la gama de los láser, que está de los láser infrarrojos, por ejemplo, o los de dióxido de carbono, sí que pueden transmitir energía, pero no son visibles por el ojo humano. No dejan de ser láser, obviamente. ¿A qué me refiero con esto? Que no deja de ser luz, si bien no es visible, ¿sí? Además, como característica fundamental, no solamente que tienen que son casi monocromáticos, o sea, el caso ideal sería que tengan una sola longitud de onda, pero otro punto muy importante es que es un haz coherente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un haz coherente? Que todas las ondas, acá nosotros vamos a ir saltando esto como aclaración, vamos a ir saltando del concepto de onda-partícula sin explicar, no nos vamos a meter en temas de física cuántica, ni ningún tipo de temas de incertidumbre, ni nada de eso, simplemente vamos a ir saltando entre ondas y partículas, ¿tá? No vamos a explicar demasiado la diferencia, cómo es que coexisten esos dos modelos. Lo que vamos a ver en un haz coherente, básicamente, es que todas tienen la misma longitud de onda, pero no solamente tienen la misma longitud de onda, sino que están en fase. Eso es fundamental para lo que es un láser, ¿sí? Que estén en fase. Cuando nosotros vemos un conjunto de ondas en fase como cuando nosotros cortamos, ¿sí? No importa dónde cortemos ese haz de ondas, lo que vamos a encontrar es que todas las energías que transporta cada una de esas ondas o esas partículas que se están moviendo es máxima, ¿sí? Siempre se suman, no hay interferencia destructiva. En cambio, en unas, por ejemplo, tomemos un LED rojo, ¿sí? Un LED rojo común y corriente, que es luz prácticamente monocromática también, en un ancho de banda muy cerquita del rojo, podemos decir, sí, bueno, es monocromática, tiene un ancho de banda muy delgado, o sea, muy chiquito, o sea, el ancho de banda es muy chico. Pero ¿qué pasa? No es
no es coherente, ¿sí? O sea, están desfasados. Cuando yo corto, ¿sí?, la onda, lo que voy a tener es algunas positivas, otras negativas, otro un cachito más positivas, otro un cachito más negativas. Entonces la sumatoria, digamos, de la energía que transporta ese haz de luz, todo ese conjunto de ondas, siempre va a ser menor al del haz coherente, ¿sí? El láser entonces es coherente, es un haz de luz coherente y es monocromático, ¿sí? Eso como características fundamentales. Y otra característica también que hace al láser, que es la tercera que nosotros vamos a ver y analizar, es la potencia que puede transmitir, ¿sí? Tiene una característica fundamental que es que podemos concentrarlo, ¿sí?, en áreas muy, muy pequeñas, ¿sí? Estamos hablando de áreas que pueden estar en torno a la centésima de milímetro o a la décima de milímetro o al milímetro incluso, digamos, dentro de los más potentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo voy a tener una concentración, una densidad de energía, ¿sí?, muy alta por unidad de superficie. Si bien las fuentes con las que voy a trabajar son de relativa baja potencia, o sea, relativamente baja, al tener una densidad de energía, digamos, una densidad energética tan grande como la que puedo obtener con un láser, no me es necesario, digamos, tener grandes fuentes de energía, o sea, no necesito grandes potencias para poder conseguir, digamos, el objetivo que necesito conseguir, ¿sí?, que es el corte de una lámina o de una placa. Justamente por esa característica, al ser luz, al ser monocromática y coherente, puede transportar muchísima energía. Y al ser luz, yo con medios ópticos puedo concentrarlo casi, les diría, tanto como yo quiera. Entonces eso lo que me va a dar es la posibilidad de alcanzar densidades energéticas muy, muy altas, ¿sí? Eso a su vez se ve reflejado en que desaparece la necesidad de tener grandes fuentes energéticas, o sea, los equipos trabajan con potencias relativamente bajas, ¿sí? Digamos, para el trabajo que efectúan, las potencias son bastante bajas. Obviamente tiene pros y contras, esas cosas que las vamos a ver, digamos, cuando vayamos a aplicar toda esta tecnología. Vamos al funcionamiento. Descripto, digamos, las tres características fundamentales del láser. Vamos a repasar. Es luz, es monocromática, el haz es coherente, o sea que está en fase, ¿sí? Está en fase y tiene la misma dirección, ¿no? Por supuesto. Y podemos concentrar, digamos, toda esa potencia en un área tan chica, casi como yo quiera. Vamos a ver el principio de funcionamiento y vamos a arrancar por la emisión estimulada. ¿Qué es la emisión estimulada? Que sería el SE de la palabra láser, ¿sí? Se dan tres mecanismos. Nosotros vamos a tener un átomo, ¿sí?, de una determinada sustancia. Va a tener alrededor de él una nube, digamos, con las posibilidades de existencia de un electrón en esa zona. Acuérdense que el electrón no es una partícula que orbita, sino que es una partícula que tiene determinadas probabilidades de encontrarse en una determinada zona más que en otras. Entonces lo que forma son zonas de alta probabilidad, que podemos llamar, digamos, para este estudio, podemos llamar órbita, podemos llamar nivel de energía, ¿sí? Lo podemos graficar como esos anillos, digamos, sobre el núcleo del átomo por donde van a moverse los electrones, ¿sí? No estaría bien hablar de órbita, sí hablemos de nivel energético, si quieren, pero lo podemos mostrar como esferitas, digamos, cuyo corte son esas circunferencias que nosotros estamos viendo ahí. Se dan tres mecanismos básicos. Primero se va a dar lo que es una absorción estimulada, luego va a aparecer lo que se llama emisión espontánea, ahora vamos a ir viendo de qué se trata cada uno, y luego una emisión estimulada. Nosotros lo que queremos llegar es a la emisión estimulada. ¿Sí? A la emisión estimulada, acuérdense que era la palabra SE por las siglas en inglés de Stimulated Emission, ¿sí?, que es emisión estimulada. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? O sea, nosotros queremos que ese átomo emita, vamos a ver qué es lo que quiero que emita, pero en el momento que yo quiero, o sea, cuando yo lo estimulo, yo quiero que emita esa partícula o esa onda o esa energía que yo quiero. Si lo hace de manera espontánea no me sirve porque no tengo control. Lo va a hacer cuando tiene ganas y no cuando yo quiero. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, como les dije, si cortamos, digamos, un átomo genérico, vamos a ver esos niveles de energía.
En un estado estable, la materia normal, digamos, en reposo y en un estado estable que le vamos a llamar ground state, o sea, estado, digamos, de suelo, de cero, de base, ¿sí? Que es un estado de baja energía, el electrón va a ir apareciendo, desapareciendo, digamos, según la teoría de la incertidumbre. Por esa zona no se va a mover, va a estar muy tranquilo y no va a tener ningún tipo de inconvenientes en seguir moviéndose en esa zona. Podemos hacer una comparativa física, que lo que vamos a ver es una partícula, ¿sí? Lo que vamos a, perdón, no una partícula, sino imagínense, digamos, un plano inclinado con unas curvas como esta, ¿sí? El ground state sería acá, sería donde el electrón, digamos, se encuentra en equilibrio, tranquilo, ¿sí? Nadie lo mueve. ¿Dónde va a estar cómodo? Va a estar acá. Ahora, los átomos tienen también una zona, digamos, que la podemos llamar como estado excitado, de alta energía, ¿sí? Que es una zona, digamos, más alejada del núcleo, donde también podemos encontrar electrones. Pero el problema es que esa zona es inestable, ¿sí? Es un estado muy, muy inestable. Es como si yo pusiera esa misma bolillita como si lo pusiera acá. ¿Puede llegar a quedar en equilibrio? Sí, pero es cuestión de tiempo para que por cualquier cosa, por cualquier estimulación o de manera espontánea, esa partícula tienda a ir a la zona de equilibrio, ¿sí? Y volver rápidamente a lo que llama ground state o estado de base, digamos, o de baja energía. Eso no lo va a hacer gratis, sino que yo tengo que excitar de alguna manera esa partícula, llevarlo al estado de mayor energía, y cuando vuelva espontáneamente me va a devolver esa energía, ¿sí? Vamos a ver qué es la absorción estimulada, o sea, cómo yo estimulo a ese átomo para que suba, ¿sí? Si hacemos la analogía con la física, yo voy a estar haciendo una fuerza F, como vemos acá, donde yo voy a subir esta partícula al nivel, digamos, al nivel inestable, ¿sí? Lo voy a subir un nivel energético, en el caso de física sería le subo la energía potencial. En el caso atómico y lo que nos interesa a nosotros, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un fotón, ¿sí? Con un fotón, que es esta flecha negra que ustedes están viendo ahí. ¿Cómo va a actuar esto? Este fotón va a viajar, le va a pegar a este átomo, y este átomo se va a mover, o sea, va a absorber la energía de ese fotón, ¿sí? Por el choque de las partículas, y se va a mover, digamos, al estado, se va a ir al estado inestable. Es como si yo con la mano empujo esta bolita y la llevo hacia arriba de todo en ese plano inclinado. ¿Qué va a pasar? Va a saltar, digamos, al estado inestable. Obviamente, el fotón desaparece, ¿sí? Desaparece, digamos, sacrifica su vida con el objeto de llevar al electrón al nivel de mayor energía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es inestable, ¿sí? Y se provoca lo que se conoce como emisión espontánea. Si yo el electrón ese lo dejo ahí, rápidamente ese electrón va a tratar de volver a su estado, digamos, de equilibrio, a su estado normal, porque no se siente demasiado cómodo en esa zona y va a volver. Pero no sin antes devolverme ese fotón, ¿sí? Va a haber una emisión espontánea de un fotón y el electrón va a volver, digamos, al estado energético base, digamos, a la zona de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Esta emisión es espontánea. Entonces el electrón lo hace cuando se le ocurre, no cuando yo quiero. Y ese fotón que me devuelve, no me lo devuelve en el momento que yo quiero. Me lo devuelve, vaya a saber cuándo, ¿sí? Cuando se le ocurra a él. Por ende, ese tipo de emisión, la verdad que no me sirve, porque yo le entregué un fotón que se sacrificó, el átomo cuando vuelve me da otro fotón, pero este fotón por ahí está apuntando por otro lado, no está en fase con el resto. O sea, la verdad, no es algo que a mí me sirva. Pero sí es un muy interesante fenómeno. Entonces, lo que yo necesito es que la emisión sea estimulada. O sea, que ese átomo, que ese electrón, cuando vuelva, digamos, al estado de equilibrio, me devuelva ese fotón que absorbió y desapareció, digamos, de la existencia, dejó de existir al sacrificarse, me lo devuelva, pero cuando yo quiero. Ahora vamos a ver por qué quiero que me lo devuelva en el momento indicado y no cuando se le ocurra a él. Entonces recurrimos a algunas sustancias muy particulares que no tienen un estado estable y otro inestable,
sino que además de esos estados, perdón, ahí está, me había quedado el celular en sonido y me estaba molestando. Además de esos estados de inestable y estable, va a aparecer un estado intermedio, ¿sí? Un estado que se llama metaestable. Al electrón tampoco le gusta estar en ese estado, pero ¿qué pasa? No se siente tan incómodo como en el inestable, sino que va a volver finalmente al estado estable. Eso es inminente. El tema es que tarda un poco más. Se mantiene la suficiente cantidad de tiempo en ese estado intermedio como para que yo pueda estimular esa emisión. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Viene mi fotón, le pega al electrón que está en estado estable, lo manda al inestable, ¿sí? Espontáneamente ese electrón, ¿qué va a hacer? Va a bajar al estado, o sea, va a bajar su nivel energético de manera espontánea, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar acá? No va a bajar al estado estable, se va a quedar en un metaestable, que es un estado intermedio. Vuelvo a repetir, finalmente va a volver a bajar al inestable. Perdón, al nivel energético mínimo, ¿sí? Al menor nivel energético. Pero en este estado metaestable se va a mantener la suficiente cantidad de tiempo y con el suficiente nivel energético como para que yo de alguna manera me dé tiempo a mí de que en ese instante que él se quedó ahí, estimular esa emisión. ¿Cómo voy a hacer que baje al nivel base, pero cuando yo quiero, no cuando él quiera? ¿Sí? Se mantiene un infinitésimo de segundo más y me da tiempo a mí de hacerlo, digamos, descender al nivel estable en el momento indicado. ¿Sí? No lo hace de manera espontánea, sino que lo hace cuando yo lo estimulo. ¿Y cómo lo estimulo? Con otro fotón. ¿Sí? Pero curiosamente, cuando ese fotón se encuentra con un electrón que ya está cargado energéticamente, lo que va a pasar no se va a sacrificar, va a seguir su camino. ¿Sí? Porque es como la pluma esa que se apoyó en la bolilla que estaba arriba de todo, ¿sí? Y sin alterarse ella misma, empujó a esa bolilla y la hizo descender por el plano inclinado que estábamos viendo haciendo la analogía física, ¿no? La analogía mecánica. O sea que ese fotón que estimuló al electrón a bajar a su nivel estable, siguió camino, ¿sí? Siguió camino. No se inmoló como el otro, ni desapareció, ni creció, ni se modificó. ¿Y qué va a pasar cuando ese electrón caiga? Acuérdense que estaba cargado energéticamente. Cuando baja su nivel energético, ¿cómo me lo manifiesta? Me lo manifiesta con otro fotón, que casualmente es exactamente igual al otro. Está en la misma fase y tiene la misma longitud de onda. O sea que es coherente. ¿Se entiende? O sea, cuando empezó este fenómeno yo tenía un fotón. Ahora, casualmente, tengo dos fotones iguales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Tengo dos fotones iguales, o sea que de alguna manera dupliqué mi energía. ¿Sí? De alguna manera ahora tengo más fotones que antes. Mi energía lumínica, por supuesto, ¿no? La energía no la puedo inventar, sino sería otra la historia de nuestra profesión. Pero lumínicamente hablando, ahora antes tenía un fotón, ahora tengo dos. ¿Sí? Y son coherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente están en fase, tienen la misma longitud de onda, sino que tienen la misma dirección. ¿Se entiende? Bien, ahora yo quiero amplificar ese fenómeno, porque digamos, un fotón tiene un nivel energético muy, muy bajo, dos fotones prácticamente lo mismo, o sea, es despreciable. Ahora lo que yo quiero es amplificarlo. ¿Sí? Voy a amplificar ese fenómeno. ¿Y cómo se da? Se da por algo que se llama efecto avalancha. ¿Sí? Acá vamos a ver todo el proceso. Vamos a ir de arriba a la izquierda y vamos a ir bajando. Esto espero que quede claro, si no, lo volvemos a explicar. Acuérdense, tengo un estado estable. Viene el primer fotón, impacta con ese electrón. ¿Sí? Lo manda al estado inestable, acá arriba. Ese fotón espontáneamente cae, ¿sí?
perdón. Ahora sí. Ese fotón, ¿sí?, cae al estado estable nuevamente y emite otro. Esto lo tenemos recontra claro, ¿sí? La emisión espontánea. Ahora bien, esperen que voy a borrar. Ese fotón, ¿sí?, va a seguir su camino. Y lo más probable es que se encuentre con algún átomo en los millones y millones y millones de átomos que va a tener esa sustancia que yo voy a utilizar, que todavía no sé cuál es. Lo más probable es que me encuentre con alguno que esté en el estado metastable. Me puedo encontrar, ese fotón se puede encontrar con muchos casos distintos. Se puede encontrar con que el átomo esté abajo y lo va a subir. Se puede encontrar con que el átomo esté arriba y no va a pasar nada porque ya está cargado eléctricamente, energéticamente, o se puede encontrar con uno que esté en el estado metaestable. ¿Sí? Acuérdense que en el estado metaestable estaba más tiempo que en el estable, que en el inestable, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar probabilísticamente hablando? Lo más probable es que nos encontremos con más átomos en el estado metaestable que en el inestable. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber más emisión estimulada que emisión espontánea. Emisión espontánea va a haber siempre, ¿sí? Siempre va a haber emisión espontánea. El tema que, probabilísticamente hablando, van a ser la mayoría de casos los átomos que estén en el estado metaestable que los que estén en el inestable, ¿sí? Porque en el estado metaestable se mantienen más tiempo. Entonces, la emisión estimulada se va a dar muchísima más cantidad de veces que la emisión espontánea. La emisión espontánea a mí no me sirve, sin embargo la estimulada sí. Entonces, en el caso B, nosotros nos vamos a encontrar con la emisión estimulada. ¿Qué quiere decir? Que ese fotón, ¿sí?, que al principio en el caso A era un fotón que salió volando por una cuestión de emisión espontánea, ¿sí?, es probable que se encuentre con alguno que esté en el estado metaestable, que esté ahí esperando. Entonces va a pasar de largo, ¿sí?, y va a tirar a este electrón para abajo. Ese electrón, casualmente, lo que va a producir es un segundo fotón coherente con el que lo tiró hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una ensalada, una sopa de esto pasando cuatrillones de veces por segundo, ¿sí?, en el seno, digamos, de esa sustancia que yo voy a utilizar, que va a tener esta característica, este estado metaestable, ¿sí?, va a pasar tantas veces, pero probabilísticamente hablando, lo que va a pasar es que voy a encontrar más casos como el B que como el A. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo finalmente lo que voy a tener es que voy a ir multiplicando esa cantidad de fotones, ¿sí?, coherentes. Misma polarización, misma frecuencia, misma fase, misma dirección. O sea, dos fotones coherentes. Esto, si lo multiplico por la cantidad de veces que ocurre este fenómeno, imagínense que tengo una cantidad muy interesante de fotones y sobre todo coherentes. Que eso era una de las características más importantes que tenía el láser sobre el resto de la luz, digamos, ¿sí? ¿Y cómo hago? Porque a mí lo único que me interesa son los que tienen la misma dirección. Después va a haber un montón que se van a dispersar. Bueno, listo. Voy a, digamos, a la física óptica. Yo voy a tener un medio, que es esto que está acá, ¿sí?, que va a ser lo que se llama medio de ganancia, que puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas. Cualquier cosa cualquier materia que a mí me permita que la luz viaje a través de él y que además de eso pueda desarrollar ese estado metaestable, ¿sí? Hay sustancias que son mejores que otras. Perdón. Entonces, ¿cómo voy a lograr, digamos, quedarme con los fotones que yo quiero? Bueno, lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a tener ese medio y voy a tener dos espejos, digamos. Voy a tener un espejo al 100%, 100% reflectante, y voy a tener lo que se llama espejo parcial. El espejo parcial es un espejo que va a dejar pasar luz siempre y cuando llegue a un nivel energético determinado. O sea, si esa luz, digamos, no llega al umbral energético, digamos, de pasaje que tiene ese espejo parcial, el espejo se va a comportar como tal y la va a reflejar. Ahora, si a ese espejo llega un haz de luz lo suficientemente potente, lo va a atravesar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener todo ese fenómeno que habíamos visto antes. Por un lado voy a tener emisión espontánea y por el otro voy a tener
emisión estimulada. Primero va a ser más veces la que yo tenga emisión estimulada que espontánea, ¿sí? Así que voy a tener muchos más fotones en fase que fuera de fase, ¿está? El problema es la dirección. Yo no sé qué dirección toman esos fotones que salen volando todos coherentes para todos lados. Bueno, algunos saldrán en direcciones que no me interesa, ¿sí? Como este, como estos. Esperen que voy a borrar porque ya estoy haciendo una chanchada. Pero ¿qué pasa? Estos espejos son perfectamente perpendiculares. Entonces, ¿con cuáles me voy a quedar yo? Con los que se van a reflejar entre ellos. O sea, este fotón que surgió de una emisión estimulada va a pegar contra este espejo y va a volver. Y en el camino de vuelta, ¿qué se piensan que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar en el camino de vuelta de ese fotón? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Están? Sí. Sí, estoy, pero no sé qué va a pasar. Lo mismo que antes, muchachos. Ese fotón va a servir para estimular más emisiones. Entonces, si yo hago rebotar un fotón, lo más probable es que cuando llegue al otro espejo, no sea uno, sean unos cuantos millones. Y cuando reboten en el camino de vuelta, digamos, en el segundo recorrido, se van a seguir multiplicando. Obviamente va a haber una gran porción que se van a dispersar, porque van a salir estimulados para direcciones que a mí no me interesan, pero dentro de toda esa masa de fotones que aparecen y aparecen y aparecen y siguen siendo, digamos, coherentes, va a haber una parte que van a tener la misma dirección y se van a reflejar todos paralelamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese fotón va a golpear contra un espejo. Cuando llegue al otro van a ser unos cuantos millones. Y va a volver. Cuando llegue al otro van a ser unos cuantos billones. Y así sucesivamente, esa luz coherente va a ir ganando potencia hasta que finalmente tiene la potencia suficiente como para atravesar el espejo parcial. ¿Y qué nos encontramos de este lado finalmente en un espejo parcial? Unos 20 cuatrillones de fotones por segundo, todos coherentes, de la misma longitud de onda, frecuencia y dirección, y en fase. Eso no es nada más ni nada menos que un láser. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se amplifica, cómo es el efecto avalancha o cascada? ¿Sí? Yo tiro un fotón y de repente cuando me vuelve, me volvieron millones. Todos juntos, todos iguales. Todos copias. ¿Se entendió más o menos cómo es el fenómeno láser? Sí. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago, voy a estimular este medio de ganancia, ahora vamos a ver cómo, y esto es un proceso natural. Esto imagínense que pasa en un infinitésimo de segundo, ¿no? No es algo que podamos ver. Todo esto pasa a la velocidad de la luz, muchachos. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, Entonces, todos estos rebotes, nosotros lo estamos imaginando como que son partículas que van y que vienen con velocidades. No, esto pasa, fíjense la cantidad que estamos hablando de 20 cuatrillones de fotones por segundo, o sea, pasa todo, digamos, dentro. No podemos aplicar las leyes de la mecánica, digamos, física, ¿sí? Estamos hablando de física cuántica, ¿sí? Se nos escapa, digamos, a las leyes que nosotros conocemos, ¿sí? Pero básicamente es una muy burda analogía, pero es un buen concepto de cómo se genera el láser, ¿sí? De ahí es donde va a obtener la gran potencia que yo puedo obtener del láser, ¿sí? Es una luz, le diría como cualquiera, pero la característica es que puede transportar gran cantidad de potencia, justamente porque como son coherentes, donde yo corte, no importa en qué momento yo corte esta onda, ninguna onda, ¿sí?, se resta con ninguna. No hay interferencia destructiva entre las ondas. Es siempre interferencia constructiva. Siempre se van a sumar. El pequeño aporte de energía que tiene cada fotón siempre se va a sumar. De ahí su característica de alta concentración de energía. ¿Se entiende? La diferencia entre una luz normal y un láser no deja de ser luz, pero tiene una característica fundamental que es un haz coherente. ¿Cómo hago el haz coherente? Vimos el fenómeno de emisión espontánea, de emisión estimulada, ¿sí?
Y finalmente vimos cómo lo amplificamos. ¿Cómo lo amplificamos? Haciendo rebotar ese haz de luz infinitas veces hasta que llegue a su nivel energético máximo y pueda escapar, digamos, a través de ese espejo parcial. A partir de ese momento es un láser. Y yo ya leí energía y a partir de ese momento lo manejo con las reglas de la óptica. Con espejos, con colimadores, con enfoque, con esto, con aquello, con fibra óptica, con lo que se les ocurra. ¿Se entendió el concepto? Muy básico, ¿eh? Muy básico, sin meternos en nada de física cuántica ni nada de eso, ¿sí? Sepan disculparlas, por ahí alguna barbaridad que hemos expresado, digamos, dentro de esta brutal simplificación. Pero bueno, la idea es que se lleven el concepto básico antes de hablar de los equipos láser. ¿Quedó alguna consulta o duda? ¿Quedó más o menos claro por dónde viene? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Sí, ¿Seguro? sí, sí. Sí, No, sí, perfecto. no sonó muy seguro, pero bueno, no importa. No, la única duda que me queda es, Dale. o sea, vos lo amplificás, va rebotando entre los espejos, Sí, va juntando energía. sí. ¿Cómo lo orientás? ¿O lo orienta el espejo parcial? ¿Cómo lo oriento? ¿O pasa aleatoriamente? O sea, hasta que llega No, con esa energía, con esa orientación. pasa aleatoriamente. Lo que no tenga la Vale. orientación donde se reflejan los espejos se van a terminar perdiendo, como las flechas que vos ves que tienen otra dirección. Bien, ¿Sí? O sea, yo me quedo con los que rebotan entre los espejos nada más. listo, listo. Digamos, si Esa hace, era la... digamos, a ver, si uno sale de acá, rebota acá, cuando atravesó el medio de ganancia, por supuesto que generó ese fenómeno, se multiplicó y se amplificó. El tema es que Claro, cuando vuelve a rebotar, acá se me fue. Ya está, lo perdí, se fue. Chau. ¿Sí? Ahora, ¿con cuáles me sí, voy a sí, quedar? sí. Y con los que puedan rebotar la suficiente cantidad de veces como para que salgan por acá. Claro, ahí está. En cada carrera que hacen van ganando energía. ¿Sí? Ahora, van ganando energía en tanto y en cuanto no superen el umbral del espejo parcial. Cuando superan este umbral, salen y no rebotan más. Claro, ¿Sí? ahí está. ¿Quiénes Sí, van a sí, me seguir queda como... rebotando? Los que no hayan llegado todavía a ese nivel energético. Esos van a seguir rebotando hasta que lleguen a nivel energético suficiente y empiezan a salir. O sea, nosotros lo vemos como un haz continuo. Por eso les digo, no piensen en la mecánica, ¿sí? En la mecánica tradicional. Esto es física cuántica, esto se da millones y millones de veces en partículas que tienen masa prácticamente cero, ¿sí? Es más, fíjense al punto, no sabemos si es una partícula, si es una onda. ¿Está? Sí, sí. Pero, ¿qué Eso, pasa? Hay un montón de... O sea, cuando funciona un láser, nosotros vamos a ver que el medio de ganancia brilla. ¿Sí? Tiene luz visible, brilla. Brilla, emite claro, calor, lo tengo que refrigerar. Bueno, eso es parte de la energía que yo estoy perdiendo. Eso es claro. esto que se pierde. Esa era ¿Sí? mi segunda pregunta. Bueno, Es lo que esto se que se pierde. pierde es calor, digamos. Es Luz, calor, calor. es luz, es energía que yo estoy perdiendo. Bien, Digamos, si me la expresa en forma de calor, tendré que refrigerar el equipo antes que se derrita todo. Si me lo hace en forma de luz, y lo tendré que proteger porque me va a romper los ojos. ¿Sí? Va a seguir siendo luz con alto nivel energético. El tema es que no va a ser, no va a ser coherente. Va claro. a ser luz como un LED, digamos, o como una lámpara incandescente, que se va a perder en la atmósfera, digamos. ¿Sí? Yo me voy a quedar con los que sean capaces de rebotar tantas veces como sea necesario dentro del medio de ganancia y entre esos dos espejos, como para que en esos rebotes y ese efecto avalancha ganen suficiente potencia como para atravesar el espejo parcial. El resto Claro. lo voy a perder. ¿Sí? Ahora Buenísimo. el tema es probabilísticamente hablando y yo tengo muchos, digamos, que va a pasar eso. Lo mismo con, digamos, con la emisión espontánea y estimulada, ¿no? La emisión espontánea siempre va a estar. Y siempre va a haber una partecita que va a ser espontánea que a mí no me va a servir porque va a salir volando el fotón ese para donde se le ocurra. El tema es que como mis medios de ganancia tienen esa característica de tener una zona metaestable y en la zona metaestable se quedan una determinada fracción de tiempo más y mayor que en el estado inestable, probabilísticamente hablando, la emisión espontánea, la emisión estimulada va a ocurrir
muchísima más cantidad de veces que la estimulada, que la espontánea, perdón. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Un segundito, esto lo voy a cerrar, así no me confundo las explicaciones. Como les dije, nosotros por lo general vemos 4 métodos de corte, nos vamos a enfocar hoy al menos en los más importantes, ¿sí? Así que seguramente van a ver alguna alusión a otros métodos de corte, pero no los vamos a ver, digamos, en el día de hoy. Bien, ahí tienen que estar viendo. Breve reseña histórica del láser, además de lo que estuvimos hablando. Allá por 1917, Einstein teorizó un poquito del tema láser y de la emisión estimulada. Obviamente, entre todos los temas que desarrolló, uno de los temas era el de emisión estimulada de luz o de, digamos, ondas electromagnéticas más que luz, justamente porque luz nosotros lo asociamos siempre a el hecho de que sea visible. Entonces la palabra correcta sería onda electromagnética más que luz. A partir de los años 40 aproximadamente se vuelve a trabajar, digamos, con la teoría del láser, digamos, con la amplificación de luz. Allá por el 47 se consigue la primera emisión de láser. En realidad lo primero que aparece fue el máser, no el láser, que era exactamente el mismo fenómeno pero con microondas, no con luz. Entonces no era light amplification, bla, 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 sino que era microwave amplification by stimulated, bla, bla, bla. Entonces era máser, no láser, porque los primeros, digamos, fenómenos, digamos, de emisión estimulada se hicieron a partir de pruebas con microondas. Entonces lo primero que aparece es el máser y no el láser. El láser fue, digamos, una segunda etapa, cuando se comienza a estudiar la emisión estimulada, pero con luz en vez de microondas. Volvemos, ¿no? O sea, siguen siendo ondas electromagnéticas, ¿no? De distinta longitud de onda, de distinta frecuencia. Allá por los años 60 se crea el primer láser funcional. Bueno, y obviamente a partir de ese momento se empiezan a desarrollar infinidad de tecnologías, o sea, desde medicina hasta, digamos, equipamiento bélico, ¿no? Obviamente con toda la gama que podemos encontrar en el medio. Y bueno, una de las primeras aplicaciones industriales, como algo curioso, allá por fines de los años 60, fue la soldadura, digamos, de chapa para vehículos. Bueno, esto lo estuvimos viendo ya, que es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, eso es lo que significa láser, acuérdense lo que se había mencionado antes, ¿no? Lo primero que apareció fue el máser, no el láser, que era exactamente lo mismo, media ganancia, emisión estimulada, bla, 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 pero con microondas en lugar de luz, ¿sí? Entonces por eso se llamaba máser. Digamos, ese fue el principio de todo este estudio. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, efectos de la mecánica cuántica, bla, bla, bla. Se utiliza en general para el corte de láminas delgadas, ¿sí? De láminas finas, corte de chapa. ¿Sí? Prácticamente podemos cortar virtualmente cualquier material. Ahora vamos a ver algunas limitantes que tiene el corte láser. Independientemente de su potencia, ¿no? Independientemente de su potencia. Fíjense de las potencias que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que las fuentes láser pueden ser de menos de 1 kilowatt hasta 10 kilowatt, considerándose, digamos, como 10 kilowatt un láser de muy alta potencia, ¿sí? A pesar de que 10 kilowatt no es gran cosa para nosotros, pero en términos de láser, sí. Acuérdense que habíamos estado hablando de que yo podía conseguir densidades energéticas tan altas, que por ahí hablar de una fuente de potencia para un láser de 1 kilowatt, estamos hablando de un láser de una potencia respetable y muy respetable. Bueno, y se pueden llegar a cortar hasta 30 milímetros. No es lo más común, digamos, no es lo más común. El láser tiene algunas contras cuando estamos hablando de láser de muy alta potencia. Tengan en cuenta que estos láser pueden estar, digamos, en longitudes de ondas que pueden llegar a ser muy nocivas, ¿sí? Muy nocivas para
para el ser humano, o sea, para los ojos, para la piel, para un montón de aspectos de salud, ¿sí? Entonces, recurrir, digamos, a láseres de muy alta potencia para cortar grandes espesores no es que no se pueda, sino que empieza a haber, digamos, empieza a pelear con otros métodos, digamos, más eficientes y más seguros para cortar grandes espesores, ¿sí? No es que no se pueda, sino que deja de ser tan conveniente. ¿Me explico? Eso que quede bien claro. No es que yo digo, bueno, hasta 30 milímetros corto con láser, a partir de 30 tengo que cortar con agua o con lo que sea. No, no es eso. Todos los métodos vamos a ver que tienen zonas donde se van a solapar las aplicaciones y comienzan a ser menos eficientes o menos económicas, digamos, que otros métodos, y otros métodos comienzan a tener mayor importancia. Pero no es que no se pueda, ¿sí? No es lo más común cortar una placa de 30 milímetros, lo que sea con láser, no porque no se pueda, sino porque sería demasiado caro, las máquinas tendrían que ser tener, digamos, requisitos en cuanto a seguridad y potencia muy complicados de conseguir. Entonces queda, digamos, este tipo de cortes queda remitido a láminas delgadas, pero no porque pueda cortar mayores espesores. Eso que quede bien claro. Y fundamental que tiene unas tolerancias fabulosas en el corte, ¿no? Tanto geométricas como dimensionales. Fíjense que en las dimensionales hoy en día podemos estar hablando de más o menos 5 centésimos de milímetros, ¿sí? Obviamente para lo que es mecanizado y piezas, digamos, de piezas mecanizadas, quizás más o menos 5 centésimos sea una tolerancia mitad de tabla, por llamarlo de alguna manera, pero no sé, para lo que es línea blanca o chapistería en general, o cortes de madera, o cortes, digamos, donde es aplicable esta tecnología, 5 centésimos es un montón, ¿sí? Así que estamos más que bien. Es un corte muy, muy preciso. Por favor, acuérdense que es un corte netamente térmico, ¿sí? En el caso del láser. Ahora después vamos a ver los fenómenos y tiene algunas limitaciones en cuanto a eso. Tipo de láser que vamos a encontrar. Generalmente los vamos a ver clasificados por su medio de ganancia, ¿sí? Acuérdense que el medio de ganancia era ese material, digamos, que iba a tener esos átomos donde se iban a desplazar esos electrones y que iban a tener ese estado metastable y todo eso que conocemos en la teoría. Ese es el medio de ganancia. En general pueden ser sólidos o gaseosos, son los más comunes, ¿sí? Incluso hay láser cuyo medio de ganancia son líquidos, ¿tá? El problema que obviamente el líquido es difícil de manejar, ¿sí? Es difícil de manejar y de mantener y bueno, y tiene sus inconvenientes, pero hay muy buenos medios de ganancia, obviamente experimentales, líquidos. La mayoría van a ser sólidos o gaseosos, ¿sí? Fíjense, los sólidos más comunes va a estar el rubí. El YAG es de itrio y plata, ¿sí? En este momento no me acuerdo específicamente las siglas, se las digo en un minuto, déjenme que busco el machete y se las digo. Es un mineral, digamos, contaminado con itrio y plata. Después tenemos los HPDL, que son los High Power Diode Laser, son los diodos de láser, digamos, de alta potencia, ¿sí? Donde tenemos el medio de ganancia es un medio sólido, digamos, y el láser propiamente dicho es un diodo, como cualquiera, digamos, que tiene la característica de emitir luz láser, ¿sí? Bueno, de hecho, una lámpara LED es un diodo que emite luz. Bueno, nosotros tenemos LED, tenemos lámparas, perdón, diodos que emiten luz láser, que son, por ejemplo, los llaveritos láser, ¿sí? Los punteros láser que tenemos, bueno, esos son todos diodos de alta potencia láser, ¿sí? Y después tenemos, que son los más usados en la industria, que son los láser de fibra, ¿sí? Ahora vamos a ver donde yo transporto esa luz, la transporto por fibra óptica, ¿sí? Y la propia fibra óptica es el medio de ganancia, ¿sí? De transporte y es el medio de ganancia a la vez. Y después tenemos los gaseosos, digamos, los de argón, los de CO2, que son los más comunes, y después de mezcla de algunos gases como puede ser helio, neón, ¿sí? El de CO2 es uno de los más usados en la industria, digamos. También vienen los que cortan papel, los que cortan MDF y todos esos materiales. Bueno, la gran mayoría son láser de CO2, que con muy baja potencia
logran tener muy buenos rendimientos en cuanto al corte láser en sí. Bien, nosotros habíamos hablado de que teníamos, algo habíamos visto, un espectro electromagnético, ¿sí? de radiaciones electromagnéticas. Fíjense, la longitud de onda del espectro visible, que más o menos está en el orden de lo que habíamos calculado antes, entre los 400 y los 700 y pico de nanómetros, digamos, es lo que nosotros vamos a encontrar, digamos, como luz visible. O sea, ahora, por abajo del violeta, vamos a encontrar el ultravioleta, ¿sí? O sea, ultravioleta significa por arriba del violeta, pero está abajo. El infrarrojo significa que está abajo del rojo, pero está por arriba del rojo. Eso es porque esos nombres se refieren a la frecuencia, ¿sí? A mayor longitud de onda, menor frecuencia. Entonces, una frecuencia que está por debajo del rojo, lo que nos vamos a encontrar es una frecuencia infrarroja, y si está por arriba del violeta, es ultravioleta, porque la longitud de onda es más chica, entonces su frecuencia es más grande. Entonces, fíjense que ahí tenemos desde los rayos gamma, digamos que son los de, digamos, longitud de onda más corta, hasta las ondas de radio, digamos, las ondas de onda larga, digamos, la radio de onda larga, que nos vamos a encontrar en la otra punta, digamos, de todo el espectro electromagnético. Acá si nosotros vemos, esto se maneja todo, digamos, con lo que llaman ecuaciones de Maxwell, o sea, hay toda una teoría que maneja todo el espectro electromagnético. La luz visible es una faja muy pequeña dentro del gran espectro que nosotros tenemos. Ahora, el láser en realidad yo lo puedo ubicar en donde se me ocurra a mí, porque siempre voy a tener el mismo fenómeno. ¿tá? Fíjense que de hecho yo les hablé de Maser y fíjense en qué rango están las microondas. ¿sí? Están casi lindando con con las ondas de FM, ¿sí? de radios FM, que son las radiofrecuencias. ¿sí? Casi lindando en longitud de onda con eso. Bueno, los primeros intentos de emisión estimulada fueron con microondas. Vamos a tener láser que están en ultravioleta, que están en espectro visible y en infrarrojo. Ya, si nos alejamos, digamos, hacia abajo, ya empezamos a tener problemas del tipo, que son riesgosos para la salud en cuanto a la salubridad, ¿no? Porque ya los ultravioletas ya sabemos perfectamente lo que provocan, ¿sí? Obviamente los rayos X sabemos que son también complicados y ni hablar de los rayos gamma, o sea, tienen una longitud de onda muy pequeña, por eso tienen gran penetración, ¿sí? Pueden atravesar casi cualquier cosa. Son muy difíciles de aislar, son muy difíciles para proteger, justamente porque tienen longitud de onda tan pequeñas y frecuencias tan altas que pueden, digamos, viajar sin rebotar a través de los materiales por más densos que fuesen, ¿no? Pero bueno, los láser más o menos los vamos a manejar desde los ultravioletas hasta los infrarrojos. Eso es más o menos lo que vamos a encontrar con los láser. Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que, ahí me vuelve a aparecer el ND-YAG y no me puedo acordar qué es? Les prometo que antes de terminar la clase les voy a decir exactamente qué significa. Nosotros habíamos hablado que podemos cortar virtualmente cualquier material. Ahora bien, eso no es tan así. ¿sí? Fíjense que lo que nosotros tenemos acá es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Es una tabla de lo que se llama de reflectividad, digamos. O podemos ver la tabla de absorción si queremos ver, digamos, estos datos a la -1, por decirlo de alguna manera. O sea, lo opuesto. ¿Qué quiere decir la reflectividad? O sea, la capacidad que tienen los distintos materiales en reflejar luz. ¿sí? Esto no se refiere a cuán pulida esté una superficie, como si yo me puedo ver en la superficie, por ejemplo, tomemos una placa de cobre, como es la curva B, ¿sí? Si yo la pulo, por supuesto que me voy a ver, pero pasa que nosotros estamos pensando siempre en la luz visible, ¿sí? Y esto no es así, no se refiere solamente a la luz visible. Fíjense las longitudes de onda que estamos manejando, ¿sí? Un láser de CO2, por ejemplo, está en los 9,4 y los 10,6 nanómetros. Fíjense dónde están acá. A ver, 9,4 y 10,06 nanómetros. ¿Sí? Fíjense que ya estamos en los infrarrojos, ¿lo ven? ¿Sí? Estamos por los infrarrojos.
Y lo mismo los otros, ¿no? Los diodos, bueno, pueden llegar a entrar en alguna luz visible. Y fíjense los distintos niveles de reflectividad que tienen los materiales en función de la longitud de onda que yo utilice, ¿sí? En algunos casos, fíjense, por ejemplo, como el aluminio, que suele cruzarse, ¿sí? Cuando yo voy aumentando esa longitud de onda, va bajando la reflectividad. Entonces yo lo que voy a hacer con este tipo de tablas, voy a elegir qué tipo de láser yo voy a utilizar para cortar el material que yo quiero cortar, ¿sí? A ver, con un láser de CO2, ¿puedo cortar cualquier material? Y en este caso, casi que puedo, ¿sí? Pero fíjense qué reflectividad tienen los materiales a la longitud de onda que tiene un CO2, ¿sí? Están todos muy próximos. Fíjense por una longitud de onda de, por ejemplo, el itrio plata, ¿sí? Fíjense que la reflectividad de los materiales varía bastante. Entonces, si yo de repente tengo que cortar plata pulida, ¿sí? Y bueno, fíjense que tiene una reflectividad muy, muy alta. Es prácticamente lo mismo cualquier láser. Ahora, si yo tengo que cortar acero de carbono, no es lo mismo. O sea, yo lo voy a cortar mucho más fácil con un láser de diodos o con un láser de itrio plata que con un láser de CO2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una reflectividad mucho menor. ¿Qué quiere decir eso? Que va a reflejar menos energía, ¿sí? Va a reflejar menos luz y va a absorber más. Si absorbe más, la transmisión de energía al corte va a ser mucho más alta. ¿Se entiende más o menos cuál es el principio de selección de materiales? O sea, cuando nosotros le preguntemos qué tipo de materiales vamos a cortar y por qué, ustedes lo que me van a tener que decir es, bueno, puedo cortar casi cualquier material dependiendo de su reflectividad. Y fíjense que casualmente la plata pulida es la que mayor reflectividad tiene. ¿Y de qué están hechos los espejos? ¿Saben? ¿Qué es un espejo normal, hogareño? No. ¿Ninguno? ¿Cómo se hace un espejo? ¿No saben? No, la verdad que no. No, no. El espejo es un vidrio común y corriente, es una placa de vidrio plana, como cualquiera, pero de una de sus caras tiene una capa de plata. Tiene una capa de plata. ¿Sí? Siempre pensé que era un film No, que no, no, es reflejaba una luz. capa de plata, que es lo que se empieza cuando el espejo se pone viejo, que se empieza a percudir y empiezan a aparecer pocitos, puntitos como óxido. Bueno, es una capa de plata que siempre viene protegida con una pintura. Si lo miran de atrás, el espejo obviamente van a ver la capa de plata, luego van a ver una capa de cobre y luego van a ver una capa seguramente de algún polímero en forma de pintura, que viene o azul o verde o negro, ¿sí? Que es la capa protectora. Tiene una capa muy, muy delgada de plata, que eso se hace con depósitos, digamos, en base de nitrato de plata, bueno, con sales de plata, digamos, que se metalizan sobre la superficie del vidrio. Es muy, muy delgada, pero tiene la característica de ser plata pulida. Y fíjense que casualmente uno de los materiales más reflectivos que hay es la plata pulida. Justamente ese es el motivo por el cual nosotros utilizamos espejos para transportar el láser dentro de las máquinas. ¿Sí? No deja de ser luz. Y tiene índices de reflectividad muy, muy altos. Y parejos sobre todo, ¿no? Fíjense que está bien, bien plana la curva A, digamos, que sería esta, de plata pulida. Un espejo común y corriente es exactamente eso. Es un vidrio que en una de sus caras tiene una capa de plata. O sea que nosotros vemos lo que nosotros vemos es la cara opuesta, digamos. Nosotros estamos viendo la cara de vidrio, digamos, pelado, de vidrio al aire, ¿sí? O sea, la luz va a atravesar todo el vidrio, va a pegar en esa capa de plata y va a volver. ¿Sí? Eso es un espejo. Bueno, casualmente fíjense la reflectividad de la plata pulida, ¿no? No es casualidad que los espejos estén hechos de plata. Ahora, ¿cómo funcionan estos? Por ejemplo, de rubí. Nosotros vamos a tener una barra de rubí. ¿Sí? Rubí es si no me equivoco, es un óxido de aluminio contaminado, no me acuerdo con qué. Y nosotros lo que vamos a tener, fíjense que vamos a tener los espejos reflectantes, el espejo parcial, y vamos a tener el medio estimulante alrededor. ¿Qué va a ser el medio estimulante? Va a ser una lámpara flash, ¿sí? Una lámpara que utiliza xenón, por ejemplo. ¿Vieron los flash viejos de las cámaras de fotos viejas? ¿Sí? No los flash que conocemos ahora que son LED,
Se ven los flash que se cargaban con un capacitor y que había que esperar unos segundos que se vuelva a cargar para que vuelva a disparar. Bueno, es una cámara flash. Básicamente es lo que sería, digamos, una luz estroboscópica, ¿sí? Que lo que va a hacer es la que me va a aportar, ¿sí? Esos primeros fotones que van a comenzar esta reacción en cadena dentro del elemento rubí. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa sería la que produce la absorción estimulada, es esa lámpara flash. Es la que me va a emitir esa potencia lumínica, esos fotones que van a bombardear a esa barra de rubí, ¿sí? Y dentro de ese medio de ganancia, que es el rubí, se va a producir todo este fenómeno que nosotros estuvimos viendo. Va a empezar a reflejarse en los espejos hasta que llega a ese nivel de energético lo suficientemente grande como para atravesar ese espejo parcial y salir, digamos, por uno de los extremos en forma de láser. Láser, acuérdense que era la luz coherente de la misma longitud de onda, ¿sí? Y unidireccional, ¿sí? Con haces paralelos. ¿Se acuerdan? Bien, este es un ejemplo de un láser de rubí, que es un láser en estado sólido. Luego tenemos los de estos que yo le decía, de itrio y plata. Ay, me estoy rompiendo la cabeza, no me puedo acordar. No me puedo acordar y no tengo el machete a mano. Vamos a tener básicamente lo mismo. Vamos a tener la barra de ese material, de ese medio de ganancia. Vamos a tener una fuente que me va a alimentar 2 lámparas de xenón o las que sea, ¿sí? Que no es otra cosa, como les dije, que un flash, ¿sí? Es un gas que va a estar excitado por una corriente Damián, eléctrica. Sí, ¿qué, el láser que decís de neodimio? eso, ahí está. Neodimio, itrio y plata. Mirá. Ese no me acordaba. Ese, el ND y AG. No me acordaba cómo era. Obviamente son materiales artificiales. Yo tenía ahí, hay varios de esos, es un material que se llama neodimio y viene contaminado, digamos, con itrio y plata. Por eso se llama IAG. AG de plata, Y de itrio. Bueno, tenemos los espejos. Cuando llega a ese nivel energético suficiente, gracias, Diego, me sacaste No, la por gran favor, duda. Damián. Atraviesa el espejo parcial y después nosotros lo llevamos con espejo. Acuérdense que de este lado corren, o sea, el lado derecho nos van a correr las reglas, digamos, generales de la óptica. Tenemos de la física óptica, tenemos un espejo, ¿sí? Que va a guiar ese haz y obviamente lentes que van a enfocar a través de la boquilla que va a llevar, digamos, el corte a cabo. ¿Tá? Fíjense que acá tenemos un poco más, ¿no? Tenemos el gas de asistencia. El gas de asistencia se aplica, después lo vamos a ver, se aplica para limpiar la zona del corte, ¿no? O sea, el láser lo que va a hacer es fusionar, en el caso de que sea corte por fusión, va a fusionar el material y el gas a presión lo que va a hacer va a sacar ese material fusionado del medio y de esa manera se va a producir la ranura que finalmente va a terminar con el corte. El corte no es otra cosa que generar una ranura y separar en 2 partes una pieza que originalmente era integral. Y todo esto montado, obviamente, sobre una mesa controlada con equipos CNC, entonces le doy la geometría que a mí se me ocurre. Después tenemos los láser de diodos, que el ejemplo más común es el puntero láser. ¿Sí? El puntero láser lo que tiene es un diodo cuya característica no solamente es emitir luz como un LED común, sino que emite luz láser, ¿sí? Luz láser, que justamente es coherente y unidireccional. No es otra cosa que un diodo, ¿sí? Es, digamos, un sanguchito hecho de 3 tipos de materiales. Una capa intrínseca, materiales cargados tipo P, materiales cargados tipo N. Bueno, obviamente va a haber elementos, digamos, trivalentes de un lado, pentavalentes del otro. Es el mismo fenómeno que un diodo. ¿Vieron un panel solar? Panel solar, ¿sí? Es un elemento como el que estamos viendo acá, un elemento tipo P, un elemento tipo N, separado por una lámina, lo que llama capa intrínseca, ¿sí? Que es una capa de conexión, digamos, entre esas dos capas. Uno genera vacancias, el otro genera electrones que van a ocupar esa vacancia. Ahora, ¿cómo hace el paso del electrón? Bueno, recibe un fotón del Sol. Recibe un fotón del Sol, el fotón pega contra esa placa
y genera que ese electrón salte de una placa a la otra. Nosotros captamos esos electrones y generamos una corriente eléctrica. Eso es un panel solar. Imagínense como un láser, digamos, un diodo láser. Imagínense como eso, pero funcionando al revés. Donde yo lo que hago, induzco, o sea, fuerzo el pasaje de electrones a través de este paquete, y este paquete me devuelve fotones. Con la característica de que esos fotones están en la misma dirección y son coherentes. ¿Sí? Y yo lo que hago, genero lo que llaman racks de diodos, que es lo que estamos viendo en esa foto a la derecha, ¿sí? Que son un montón de diodos todos juntos, donde yo hago circular una corriente eléctrica a través de todos ellos, y también lo mismo, a partir de ese momento yo puedo enfocar ese haz, llevarlo a lo que se llama un colimador, o sea que va a, digamos, a hacer todos los haces, todos los láser, digamos, que van a salir de todo ese paquete de diodos, lo va a hacer paralelo, lo va a concentrar, y a partir de ahí, como les dije, funciona, digamos, con la óptica física y ya obtengo un láser. ¿Sí? Pero imagínense el láser diodo, digamos, a muy grosso modo, ¿sí? A muy grosso modo, sepan disculpar las diferencias y lo bruto, digamos, de la simplificación, pero digamos es un panel solar funcionando al revés. ¿Sí? En vez de recibir un fotón y generar una corriente eléctrica, recibe una corriente eléctrica y emite un fotón. ¿Sí? Eso es un láser de diodos. Y finalmente tenemos uno de los últimos, digamos, que vamos a ver en estado sólido, que es el láser de fibra. Esto es un láser que ganó mucho mercado, ¿sí? Tienen muchísima potencia, son muy utilizados, aparte prácticamente no tienen mantenimiento, o sea, funcionan de manera indefinida, digamos. El funcionamiento de estos equipos está en el mismo orden del funcionamiento de un LED, ¿sí? O de porque no tienen partes mecánicas, está todo en estado sólido, digamos, digamos, es un monobloc, ¿sí? Es un monobloc, está todo en estado sólido, nada se mueve con nada, no tiene movimiento relativo en ninguna pieza, ¿sí? O sea, son diodos y es fibra óptica. No hay absolutamente otro elemento en el medio. Lo que nosotros vamos a tener acá va a ser que la propia fibra óptica, ¿sí? Que el propio medio de ganancia va a ser esa fibra óptica. ¿Sí? Como vemos ahí abajo a la izquierda, en ese cuadrito, vamos a ver el medio de ganancia, que es esa fibra óptica, esos rulitos que estamos viendo ahí de color rojo, y después nosotros vamos a ver esas 12 cajitas, en este caso, que son lo que son bombas de diodos, ¿sí? Van a ser diodos del tipo láser, ¿sí? Que van a ser los que van a meter esos primeros fotones para generar esa avalancha que va a producir la amplificación, digamos, de ese láser dentro del medio de ganancia que va a ser esa fibra óptica. Y finalmente termina saliendo por el espejo parcial, ¿sí? Por otra fibra óptica al cabezal. ¿Se entiende el funcionamiento de este láser en particular? ¿Por qué decimos que es un monobloc y es uno de, digamos, de los de mayor rendimiento y, digamos, mantenimiento no tiene prácticamente nada? ¿Se entiende? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la fuente de fotones? ¿Sí? ¿Cuál es el medio de ganancia? ¿Lo ven que está en estado sólido? Todo, ¿eh? Sí, se ve, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, esto como, digamos, uno de los del último láser que vamos a ver en estado sólido. Por supuesto que existen otros, ¿no? No vamos a ver todos, sino que lo que vamos a ver, digamos, es lo más común y lo que vamos a poder ver, digamos, en la industria, ¿sí? En lo que nos compete a nosotros. Luego tenemos los que llaman láseres de argón, ¿sí? Los de estado gaseoso. Ah, perdón, me acordé de algo que no les había mencionado. ¿Cuál es la ventaja de este respecto de este y respecto de este y respecto de este? En este, por ejemplo, si hay polvo en el aire o si hay partículas, ¿qué creen que va a pasar en esta zona? En esta zona donde el láser está pasando por el ambiente, por la atmósfera, digamos, hasta que se encuentra con el espejo y pasa por el enfoque y por el cabezal. Si hay partículas de polvo, ¿qué va a pasar acá? ¿O qué va a pasar acá? Si hay partículas de polvo, o acá. Se van a empezar a ensuciar, no van a perder rendimiento. Los contesto por ustedes, muchachos. ¿Sí? Va a empezar a perder rendimiento. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Entiende? Entonces yo voy a tener que mantener tanto el aire que va a circular por acá,
como el equipo lo voy a tener que tener perfectamente limpio y aislado, digamos, del medio ambiente, donde puede haber suciedad. En cambio, con este, ¿qué va a pasar? Yo esto lo puedo enterrar, que va a seguir funcionando. ¿Se entiende? Nada está abierto a la atmósfera en este láser. ¿Lo ven? Esa es otra ventaja. Esa es otra ventaja de este láser que me había olvidado mencionar. Perdón, volvamos. Los láser, digamos, en estado gaseoso. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Voy a tener un medio de ganancia, voy a tener alguien que me va a dar, digamos, ese primer impulso de fotones para comenzar esa reacción en cadena que va a producir la amplificación. Ahora, ¿cómo voy a generar, digamos, esos primeros fotones? En el caso de los láser, por ejemplo, en el láser de argón, lo que yo voy a tener una ampolla con gas, ¿sí? Que es esta gris que voy a tener acá, que en este caso va a tener el argón. Cuando yo hago circular una corriente, en este caso una corriente continua, digamos, del ánodo hacia el cátodo, dentro de esa ampolla gaseosa, se va a establecer una corriente eléctrica a través del gas, ¿no? Se va a ionizar, etc. Y cuando los gases se ionizan, y sobre todo el argón, por ejemplo, o el neón, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Cuando se ioniza el gas, ¿qué emitía el gas? Radiación. Emitía luz, sí, radiación, pero en Luz. forma de luz. Sí. ¿Sí? Bueno, emitía fotones. Básicamente son los que yo voy a aprovechar para utilizar el propio gas también como método de ganancia, como medio de ganancia. Entonces lo utilizo para emitir fotones y funciona como medio de ganancia al mismo tiempo, ¿sí? Después el principio es exactamente lo mismo. Tengo dos espejos, 100% reflectante, en este caso particular es 95, alrededor del 95% reflectante, o sea que deja pasar solamente el 5% de luz de la más potente, la otra la refleja y vuelve a comenzar el ciclo, ¿sí? ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo, donde mi medio de ganancia en este caso es un gas, es una ampolla con gas, ¿sí? Fíjense que ahí tiene el detalle de tener el refrigerador, sino un refrigerador con agua para enfriar todo esto. Justamente ese calor que yo tengo que sacar del medio es el calor que me provocan las pérdidas. Parte de las pérdidas son esos, digamos, esos fotones que salen volando para todos lados que yo no puedo manejar y que no se reflejan entre esos espejos, ¿sí? Esto antes habíamos charlado un poco de eso. Después tengo el láser de CO2, básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero el medio, digamos, es la mezcla, digamos, entre los dos gases. Lo que me va a producir acá, voy a tener una mezcla de gases, digamos, voy a tener la ionización de ese gas que va a emitir luz, o va a emitir una radiación determinada. Por el caso del láser CO2 es infrarrojo, no lo voy a ver, ¿sí? No va a ser luz visible, ¿sí? Que no va a ser, no va a ser un láser que yo lo vaya a ver como un láser de argón, por ejemplo, que son los verdes, o los de neón, que son los rojos. Y otra vez voy a tener, digamos, las ventanas, digamos, las ventanas transparentes, los espejos, ¿sí? Y otra vez el mismo fenómeno, va a estar el rebote entre los espejos hasta que llegue al nivel energético suficiente como para atravesar la ventana, digamos, la semi-reflectante, y salir, digamos, dirigido hacia la atmósfera donde lo quiero llevar. Después tenemos los láser también de helio-neón, donde vamos a tener los espejos, digamos, reflectantes, los electrodos que van a producir ese brillo inicial del neón sobre todo, que es el que va a poner, digamos, los primeros fotones para generar esto. Ahí a la derecha vemos cómo funciona, es una ampolla de vidrio donde yo le doy, digamos, una corriente continua, ¿sí? Se va a producir la ionización del gas, va a brillar, ¿ven ese brillo que nosotros vemos que tiene otro color que el láser, de hecho? ¿Lo ven? Eso es la luz difusa, ¿sí? Ese es el láser difuso, el láser que no me sirve a mí, que se va, digamos, más allá de la luz que, digamos, que hay un fenómeno en el medio donde sale con distinta polarización. Por eso, en algunos láser, como el de helio-neón, vamos a tener lo que se llaman ventanas de Brewster. Las ventanas de Brewster va a ser... estoy pensando en cómo hacerlo para explicarlo y no meterme, digamos, en interferometría. La ventana de Brewster va a ser, digamos, una ventana, un cristal, un vidrio, si quieren, un elemento de relativa transparencia,
dispuestos en un ángulo muy particular, que va a ser justamente el ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster va a ser el que me va a diferenciar, el que va a separar, digamos, el que va a polarizar la luz, ¿sí? Obviamente la luz cuando empieza a rebotar no está polarizada y en estos casos yo busco polarizarla justamente para aprovechar aún más el efecto de la coherencia, ¿sí? O sea, busco luz polarizada. Entonces por eso yo en estos casos del helio-león y en algunos otros voy a encontrar estos elementos que llaman ventana de Brewster. Abajo hay un pequeño dibujo de cómo funciona, ¿sí? Usa el fenómeno de refracción justamente para dividir, digamos, el haz de luz, digamos, la no polarizada, transformarlo en luz polarizada. La S no la utilizo y yo utilizo la polarización P, digamos, la transversal, ¿sí? La luz polarizada transversalmente. Se llama ventana de Brewster justamente porque Brewster fue el que, digamos, investigó y desarrolló este fenómeno y llegó a que eso se producía, tiene que ver con la longitud de onda y con el ángulo, digamos, de esa ventana. El ángulo de esa ventana justamente se llama ángulo de Brewster, por eso se llaman ventanas de Brewster. Pero bueno, no, eso ya es meterse demasiado en algo que no tiene mucho sentido. Simplemente era como para explicar el dibujo y cuando vean ventana de Brewster se trata de eso. Yo busco la luz polarizada también, ¿no? La luz polarizada S no me sirve, digamos, porque es energía, me entrega energía de manera difusa, ¿sí? Evito pérdidas, básicamente por eso. Ahora bien, hablado del fenómeno láser, hablado de los tipos de láser, vamos a hablar de los tipos de corte láser. No sé cómo vengo en el tiempo, vengo bien. Del tipo de corte láser. Vamos a tener varios dependiendo de qué vamos a cortar. Puede cortar por fusión, por sublimación o por quemado, ¿sí? Los cortes por fusión es básicamente eso que dice en su propio nombre, ¿sí? Yo entrego energía en el material, elevo su temperatura, supero el punto de fusión, lo hago líquido y con ese gas auxiliar, ¿sí? Con ese gas auxiliar que yo tenía en el pico, que ahora vamos a ver cómo lo aplico, lo que hago es barrerlo, ¿sí? Cuando un láser corta, esas chispas que nosotros vemos salir es material líquido, material fusionado, que lo estoy sacando con un chorro de aire o de gas, ¿sí? Y ahí genero la ranura. Esto acuérdense que se produce en un corte, ¿sí? Que está muy por debajo del milímetro, ¿sí? Es muy poquito material que estoy sacando. Bien, se utiliza mucho nitrógeno, se puede utilizar directamente aire, no hay ningún tipo de problema. Y lo que utilizo es la energía cinética de ese gas, ¿no? Para impactar contra el material en estado líquido y lo saco del medio, digamos, abriendo esa ranura. Si no tuviese ese gas, lo que pasa, el láser va que derrite el material, cuando sigue avanzando, ese material, digamos, transmite su calor al ambiente, se solidifica y no existe corte. O sea, yo ese material lo tengo que hacer líquido para sacarlo en el medio. Básicamente, se utiliza mucho en materiales como el aluminio, como aceros aleados, ¿sí? Las superficies que deja son bastante limpias, ¿sí? Por eso yo utilizo gases inertes en general, a veces para como gas de asistencia, justamente para que no se produzca la oxidación. Calculen que hay mucha temperatura en un lugar muy concentrada, pero la temperatura es bastante alta. Si yo meto oxígeno ahí, digamos que promuevo todas las reacciones indeseadas que puede provocar el oxígeno. Bien, el corte por sublimación. Yo aplico energía y hay ciertos materiales, como por ejemplo las cerámicas, ¿sí? Los no metálicos en general, que directamente pasan a estado gaseoso, ¿sí? Se volatilizan rápidamente, o sea, vaporiza el material en cuanto el láser incide sobre su superficie. O sea, no es que lo derrite, no es que lo quema, sino que directamente lo sublima, lo transforma en gas y el gas de aporte, digamos, el gas de asistencia, lo saca del medio. Acuérdense que la mayoría de los láser que trabaja por sublimación, ¿sí? Cuando yo corto, por ejemplo, materiales cerámicos, materiales minerales, cuando corto materiales donde el estado, digamos, cuando el punto de fusión es muy alto y me trae muchos problemas, lo que produzco, digamos, es, los láseres cortan por punch, ¿sí? Es
nosotros lo vemos con una luz continua, pero lo que tiene es una luz que, digamos, el láser es intermitente, ¿sí? Se llama por punch, son golpes que hace el láser, digamos, con pulsos láser, ¿sí? Justamente eso tiene que ver con los pulsos que emite, digamos, la bomba de fotones, digamos, las que me va a dar esa primera onda para que se produzca el estado, la amplificación de la luz. Bueno, la luz justamente se utiliza en esos flash, justamente para generar esos punch. Con cada punch que da el láser, con cada golpe de láser, lo que provoca es como si yo estuviese utilizando un cincel, ¿sí? Un cortafrío, y con golpe de cincel voy removiendo capa tras capa de material y voy penetrando en el material. O sea, se llama corte por ablación, ¿sí? Es como si fuesen partículas que chocan y cada choque produce que salte un pedacito de material, ¿no? Y con cada punch de ese láser, yo voy a ir profundizando, digamos, capa tras capa en el material y voy a ir como sacando material del medio. Eso se llama por sublimación, ¿sí? Donde el material directamente se vaporiza. Y finalmente por quemado, ¿sí? En donde se puede utilizar oxígeno como material de corte. Después, cuando veamos oxicorte, va a quedar mucho más claro por qué utilizo oxígeno como gas de corte. Voy a producir una oxidación en el material, pero una oxidación muy violenta, ¿sí? El láser lo que va a hacer va a aportar calor, y el oxígeno lo que va a hacer va a utilizar a ese material que yo estoy cortando, ¿sí? Lo va a utilizar como combustible y lo va a quemar, ¿sí? Esa reacción exotérmica también aporta calor, ¿sí? Que va a sumarse, digamos, al calor que aplica el láser. O sea, una parte del corte se va a hacer por fusión normal del láser y otra se va a hacer porque el oxígeno está utilizando ese material como combustible para sacarlo del medio, ¿sí? Para transformarlo en óxidos y sacarlo del medio. Así que es un corte bastante eficiente, ¿sí? Se utiliza muchísimo para lo que son aceros de bajo contenido de carbono y pocos aleantes. Después vamos a ver por qué, recuerden este detalle, por favor. Y en menor escala para cortes de acero inoxidable, justamente porque los aceros inoxidables tienen alto contenido de aleantes que cuando se mezclen con el oxígeno van a hacer algunas cosas raras que ya vamos a ver, que no es del todo deseable. ¿Cómo es la máquina láser? Voy a tener el dispositivo láser, lo voy a transportar de alguna manera, esperen que voy al puntero. Voy a tener mi dispositivo láser acá, lo voy a transportar de alguna manera, ¿sí? Hasta el pico. La máquina va a estar montada sobre una mesa, ¿sí? Las piezas van a estar montadas sobre una pieza con unas lengüetas que ahora vamos a ver, que se llaman lamas, ¿sí? Que van a sostener a la pieza. Y todo esto va a estar sobre un cabezal manejado con un software CNC, ¿sí? Básicamente eso. Voy a tener una placa, el láser va a incidir sobre esa placa y todo este cabezal se va a mover en función de lo que yo programe con esta máquina CNC y va a producir el corte, digamos, en las geometrías deseadas. Acuérdense que no hay, en este tipo de cortes, no hay una acción mecánica sobre la pieza, o sea, los esfuerzos de corte son nulos. El único esfuerzo de corte que voy a tener acá, si puedo llamarlo esfuerzo de corte, en realidad no lo es, va a ser la fuerza que va a ejercer el gas, digamos, el gas de aporte, que es muy baja, ¿sí? Va a ejercer sobre la superficie, ¿no? La presión de gas, digamos, sobre la superficie, si lo estudiamos con fluidos, podemos calcular, digamos, ese esfuerzo de corte que va a ser axial, pero no es un esfuerzo de corte en sí, sino que va a ser una fuerza, digamos, proveniente de la presión de gas sobre la superficie de influencia de ese chorro de gas. O sea, van a ser muy bajos. Las piezas por general no se sujetan, quedan simplemente apoyadas en la mesa sobre esas lamas que nosotros estamos viendo ahí. ¿Cómo va a ser el cabezal? Bueno, el cabezal obviamente por el centro va a transportar el rayo láser, va a tener los lentes de enfoque, va a tener una boquilla que periféricamente va a producir ese chorro, digamos, de gas de asistencia. Y a la vez nosotros vamos a tener un fenómeno muy particular en los láser, que de esto va a depender también la calidad del corte y la profundidad en función de la calidad del corte, que va a ser el punto de foco.
el punto de foco obviamente va a ser el punto de mayor, digamos, eficiencia, porque es donde más concentrada yo tengo toda esa potencia de ese láser. Entonces, lo que se va a producir naturalmente va a ser una entrada que la va a producir fuera de foco, por eso las paredes, digamos, del corte láser no son perfectamente paralelas, porque el rayo, digamos, el haz láser no es perfectamente cilíndrico, sino que tiene una pequeña conicidad. Va a producir el corte, digamos, en toda la... Fíjense que el foco está en un lugar intermedio, ¿sí? El foco perfecto se produce en un lugar intermedio. Va a producir el corte hasta un punto, digamos, ya cuando el haz de luz, digamos, si sigue bajando, se va a seguir abriendo. Cuando la densidad, digamos, energética de ese haz que se viene abriendo, digamos, que viene por difracción, se viene abriendo, deje de ser efectivo, lo que va a producir es que va a dejar de cortar. Si no, imagínense que empezamos a cortar con láser y se nos va a quejar el vecino porque le cortamos el techo, ¿sí? En cambio, entonces, o sea, hay algo que pasa, ¿y qué es lo que pasa? Justamente el haz primero se rompe, ¿sí? Y tiene que ver con el punto de foco y con la potencia de ese haz, porque a partir de la rotura empieza, digamos, a reflejarse más de la cuenta y desviarse ese rayo láser. Justamente por eso por debajo nosotros vamos a ver toda una capa de escoria o de material, digamos, de, entre comillas, rebaba, que va a dejar el láser. ¿Por qué se produce exactamente eso? Esa altura de foco la puedo controlar en la mayoría de las máquinas, ¿sí? Yo la puedo controlar y la voy a seleccionar, digamos, en función del espesor y de la calidad del corte que yo voy a obtener, ¿sí? Obviamente, fíjense las concentraciones de energía, ¿no? Estamos hablando de 1 megawatt por centímetro cuadrado. ¿Me escucharon bien? 1 megawatt por centímetro cuadrado. Es una barbaridad lo que podemos concentrar, ¿sí? Fíjense que el spot láser, o sea, el diámetro, digamos, del haz láser al tocar la pieza puede estar entre los 150 y las 250 micras, ¿sí? O sea, estamos hablando de una décima y media más o menos de milímetro. O sea, toda la potencia que yo tengo la concentro en una circunferencia de una décima y media de milímetro. De ahí viene esa brutal concentración energética, ¿sí? Y acá tenemos algunas superficies y algunos cortes, digamos, comparativos. Lo primero que tenemos, los dos, o sea, el del centro y el de la izquierda, son cortes por plasma. Después, si tenemos tiempo, los vamos a ver. Fíjense que los cortes no son perfectamente paralelos. Y a la derecha vemos el corte láser, ¿sí? Ahí ven la escala, ¿no? Las 500 micras que estamos viendo ahí. Más o menos debe ser una placa de unos 1, 2, 3, 1,5 milímetros, más o menos 2 milímetros de profundidad. Fíjense que se ve bien la zona donde el haz se rompe. ¿Lo ven? Viene el corte parejo, acá se empieza a romper ya, y acá evidentemente ya está el haz desviado, ¿no? Y acá abajo podemos observar toda la escoria, digamos, del corte. Y acá ven que las superficies, exageradamente, como yo lo estoy dibujando, no son paralelas justamente por el fenómeno de enfoque que estábamos viendo nosotros en la filmina anterior. Teníamos un diámetro de incidencia más grande, luego se producía el enfoque, o sea, el foco exacto en algún punto intermedio, y luego íbamos a ver la rotura de ese láser, ¿sí? Obviamente en el medio iba perdiendo potencia porque se iba reflejando, digamos, y perdiendo concentración. Los más usados, CO2 versus fibra. ¿Sí? Justamente la comparativa la hacemos porque van a ser los dos más usados dentro de las tecnologías de corte. Las máquinas de corte por CO2, que por ejemplo es la típica máquina de corte láser que corta MDF, ¿sí? La mayoría son de corte CO2. Emplean una mezcla de gases para generar el láser, como vimos antes. Necesita, digamos, una fuente de alta tensión, ¿sí? Para provocar la excitación de ese gas. Puede llegar a cortar chapa, puede llegar a cortar madera, vidrio, textiles, como le dije, MDF, algunos tipos de piedra, ¿sí? Son muy productivas,
son muy productivas, pueden cortar hasta 30 milímetros, algunas pueden superar los 30 milímetros, como les dije, no es que no lo puedan superar, sino que a partir de esos espesores ya empiezan a ser más convenientes otros métodos. Se utiliza mucho para lo que son corte de piezas tubulares, vieron las cortadoras de tubos CNC que hacen todas esas formas intrincadas, digamos, para la posterior soldadura, y utilizan mucho elemento de piping y todo eso. Se utiliza mucho este tipo de láser, digamos, de CO2. Necesitan un precalentamiento, obviamente, el tubo láser necesita unos instantes como para llegar, digamos, a régimen ese tubito de CO2 para empezar a funcionar. Los láser de fibra, en cambio, son bastante más compactos que los láser de CO2. Acuérdense que no teníamos la necesidad de tanto equipo. Tienen bastante más intensidad porque los diámetros focales pueden ser bastante más chiquitos, ¿sí? Justamente porque las longitudes de onda de los láser de fibra me permite a mí digamos, manipularlo y manejarlo, digamos, dentro de la óptica mucho más fácil que un láser de CO2. Es un láser totalmente libre de mantenimiento. Ahí hace referencia a la estructura monolítica, lo que habíamos hablado antes. No tiene piezas móviles, el láser en ningún momento tiene que atravesar vacíos, ni aire, ni atmósfera para llegar al cabezal de aplicación. O sea, no me influye a mí las condiciones ambientales en absolutamente nada para el funcionamiento de ese láser. Tiene costos operativos muchísimo más bajos que la de un CO2. Obviamente son equipos muchísimo más onerosos, ¿no? La longitud de onda es bastante más corta, ¿sí? Tiene una frecuencia más alta, lo que me da una mayor absorción, digamos, ¿sí? Los materiales son más absorbentes de este láser que el de CO2, justamente por eso yo tengo más eficiencia, ¿sí? Por eso yo puedo entregar más potencia, son más eficientes. Puedo concentrar más energía. Es primera lección para no ferrosos y aceros inoxidables de muy alta aleación, ¿sí? Fíjense que alcanzan potencias hasta 12 kilowatts. Justamente lo que yo me refería como poder para concentración, digamos, de potencia, fíjense que ahí estamos viendo dos grafiquitos de comparación, ¿no? Digamos, como que el láser CO2 es como que es más grueso, digamos, tiene menos penetración, y el láser de fibra, justamente por la característica que le da esa longitud de onda menor, yo lo puedo concentrar, tiene más penetración dentro de los materiales, y en general los materiales tienen mayores absorciones, o sea, son menos reflectivos, digamos, de los láser con esa longitud de onda que los de CO2. Entonces, con menor potencia obtengo los mismos resultados. Respecto al acceso, digamos, a la máquina, el láser de fibra, digamos, tiene longitudes de onda, digamos, cerca de esos 1064 nanómetros, y los de CO2 de 10 nanómetros. Por lo tanto, yo necesito muchísima mayor seguridad en la máquina, los láser de fibra. Son láser que provocan más luz difusa. Al tener frecuencias de ese estilo, el láser de fibra suele ser más nocivo, digamos, a lo que es salud. Entonces, digamos, tiene efectos muy perjudiciales, digamos, para lo que es piel, para lo que es vista, ¿sí? Entonces, son máquinas que tienen que naturalmente estar bastante más cerradas, digamos, que las de CO2. Justamente porque provocan, digamos, más... a ver, ¿cómo les puedo explicar? Hay un cambio de características en cuanto a la absorción, ¿sí? La luz difusa que provocan estos láser de fibra rebota más que la de CO2, ¿sí? Se refleja más, entonces al absorberse menos por la máquina yo la tengo que proteger más. Por cualquier endija puede emitir, digamos, radiaciones nocivas, ¿sí? Entonces por eso se dice que las máquinas de CO2 son más abiertas, son más accesibles, incluso no necesitan estar tan cerradas como las de corte por fibra, digamos, porque rápidamente la luz difusa del CO2 es absorbida incluso hasta por el polvo del ambiente, ¿sí? Así que no son tan peligrosas, tiene un nivel de seguridad mucho menor las de CO2 respecto de las de fibra.
A ver, la unidad de potencia, digamos, la eficiencia que nosotros podemos hablar, una eficiencia de un CO2, por ejemplo, yo puedo aprovechar entre un 8 y un 10%, digamos, en absorción, en cuanto a la absorción, digamos, de potencia final del material ante un láser de CO2, y puedo estar hablando de un 25 o 30% en el caso de un láser de fibra, o sea, que en cuanto a eficiencia son bastante más grandes, estamos hablando de 3 veces más por lo menos. La máquina de corte láser por CO2 utiliza espejos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el láser tiene que atravesar el ambiente, digamos, para llegar al cabezal. Justamente eso, primero que requiere más espacio y luego que requiere más limpieza y mayor mantenimiento, porque la suciedad, digamos, en ese recorrido de la luz puede bajar radicalmente la eficiencia de mi máquina, ¿sí? En cambio, el láser de fibra, yo le puedo tirar 3 paladas de tierra arriba que ni se va a enterar porque está circulando, digamos, dentro de esa estructura monolítica que es la fibra óptica justamente dicha. El láser CO2, digamos, se puede ver contaminado, digamos, como dice acá, a atravesar, digamos, el espacio, digamos, hasta llegar al corte. A ver, como un resumen, digamos, el láser de fibra, digamos, lo que va a tener es mayor velocidad, justamente por esa mayor concentración de potencia. Tiene menor reflectividad, bien digo. Entonces los materiales, digamos, es como que son más proclives a absorber potencia más que en el caso de CO2. El costo por pieza, obviamente, baja rotundamente, ¿sí? La seguridad, digamos, tiene que tener medidas más estrictas, ¿sí? Por la longitud de onda más reducida, digamos. Entonces, al tener menor longitud de onda, tiene mayor frecuencia y suele, digamos, atravesar superficies y reflejarse más y filtrarse por cualquier apertura que no tengamos en cuenta. Entonces, puede producir daños bastante complicados. O sea, yo, en cuanto a eso, tengo que tener muchísimo cuidado con este tipo de máquina. Entonces, suelen ser más costosas porque, digamos, los periféricos de la máquina suelen ser más costosos que en el caso de un CO2. Se les llama 3R cerradas o 4 abiertas, ahora vamos a ver de qué se trata. Y ahí, como una ventaja, el guiado de haz es muchísimo más sencillo, más eficiente, más económico, es todo por fibra óptica, cero mantenimiento, no tengo ningún tipo de problema respecto de eso. En cuanto al CO2, la calidad de corte es muy consistente, ¿sí? Digamos, entre comillas, es como más cilíndrico el haz que en el caso de la fibra óptica. La cantidad de espesores que yo voy a poder manejar va a ser algo mayor, quizás a las de fibra. En cuanto a la seguridad, la longitud de onda es fácilmente absorbida por todos los elementos de la estructura, incluso hasta por las partículas en suspensión en el aire. Así que no tengo demasiado riesgo de daño. Por supuesto que tengo siempre riesgo, tengo que tener cuidado cómo las manipulo, etcétera, pero no tengo mayores, a ver, espérenme un segundo, no sé si... No sé si pudieron entrar todos o hay compañeros que no pudieron entrar. No Hay sé, una compañera que estaba pues, buscando entrar. A ver. ¿Le podés avisar, Diego, a José si le puede dar entrada? Porque tenía un mensaje de hace unos minutos y bueno, ahora le mando un no WhatsApp y le digo lo había visto. que haga entrar a algunos alumnos. Si hay alguien esperando que le Sí. dé entrada. Porque yo no recibo los avisos. Bueno, la longitud de onda, bueno, como les decía, fácilmente absorbida por la estructura. O sea, el mismo láser va a ser clase 1 cerrada o clase 4 abierta. Pero bueno, el guiado en este caso es por espejos. ¿Qué quiere decir la clase? La clase 1 abierta, clase 1 cerrada. Lo que quiere decir abierta y cerrada, que va a ser, si la máquina está cerrada, por ejemplo, un láser de CO2 va a ser considerado clase 1. Si yo abro la puerta de esa máquina, la misma máquina va a transformarse en clase 4 abierta. En cambio, el láser de fibra, si yo lo tengo cerrado, va a ser considerado clase 3R.
y si yo lo abro va a ser considerado clase 4. Y fíjense acá qué quiere decir clase 1, por ejemplo. Clase 1, fíjense que el CO2, si estaba cerrada, era clase 1. O sea, el riesgo va a ser bajo, relativamente bajo. ¿Por qué? Porque los niveles de energía van a ser bajos. ¿Sí? No va a ser peligroso para los ojos o la piel. ¿Sí? Durante operaciones normales, y quiero resaltar eso, bajo operaciones normales, un láser de CO2, si está cerrada la máquina, o sea, si yo cierro las puertas de la máquina, la protección que trae la máquina naturalmente tiene que ser suficiente como para estar al mismo nivel de protección, por ejemplo, que el láser de una lectora de CDs. ¿Sí? Ninguna lectora de CDs va a traer una advertencia de cuidado con la radiación de esto y del otro, porque justamente son clase 1. O sea, la carcasa donde está montada esa lectora de CD es suficiente como para absorber la radiación. En el caso de ser clase 1, si está cerrada, no tengo ningún problema. La cierro y no tengo ningún problema. Pero fíjense que si abro la máquina, ya pasa a ser clase 4, ¿sí? Donde yo tengo un riesgo extremo. ¿Sí? Puede producir daños a la piel y a los ojos de manera irreparable. ¿Sí? Hay que tener cuidado con la radiación directa y la radiación difusa. En cambio, la máquina de fibra, por más que esté cerrada, es clase R. ¿Sí? Estando cerrada, tiene riesgo medio alto. ¿Sí? Fíjense que ahí que en esa tabla, digamos que está bajo la norma que está revisada ahí, es una clasificación del 2002. La verdad, no encontré información de que esto haya cambiado. Es probable que haya cambiado, digamos, porque el láser evolucionó muchísimo del 2002 para acá. Muchísimo evolucionó. Es probable que esta clasificación haya cambiado. Así que si encuentran una clasificación más nueva, la compartan, por favor, y la modificamos. Es una zona transicional, ¿sí? Los 3R, entre la prohibición de uso y los equipos con protección necesaria, ¿no? Con protección personal necesaria. Así que tenemos que tener cuidado al momento de la manipulación de los láser. Los cortes de tubos, bueno, ya lo hemos mencionado, no vamos a hacer demasiado hincapié. Bueno, y finalmente corte por agua. ¿Quedó alguna duda, comentario o consulta respecto del láser? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, por mi parte. Bien. Son las 9. ¿Pudieron entrar todos? Sí, ahí está. Sí, gracias. Perfecto. ¿Quieren parar 5 minutos? Cortamos 5 minutos y volvemos y vemos oxicorte. ¿Les parece? Ok, Damián, listo. 21:05 arrancamos con oxicorte, así lo terminamos, ¿sí? Bueno. Yo me quedo en línea.